Buenas noches, este es el backtesting del 5 de marzo del 2024. Si nos fijamos en el día anterior, prácticamente fue un día donde la apertura se encuentra aquí y el cierre se encuentra acá. Es una vela bajista, de tendencia bajista, lo cual nos da una pauta de que el precio puede continuar bajando. Y ciertamente porque el precio apertura con un gap debajo de la M. Y si vemos un poquito la sesión anterior, prácticamente nos damos cuenta de que el precio había formado un rango. Formó una trampa de dos piernas aquí, primera pierna, segunda pierna, y luego lo mismo hizo al alza, una pierna, dos piernas. Las primeras tres rupturas en un rango suelen fallar, y las dos primeras fallaron, lo vemos así. Y luego esta última trampa pues atrapa a los compradores y termina rompiendo el rango, porque esta vela rompe, mejor dicho, esta vela rompe, y la siguiente pues no confirma, pero la siguiente ya confirma, la vela de confirmación se puede dar 2, 3, 4, 5 velas después. Y si nos damos cuenta, el precio podría haber aperturado con un gap al alza para seguir formando el rango que se formó dentro de la sesión, pero no, rompió el rango y el precio está bajando con fuerza. Entonces eso nos da una perspectiva de venta. Ahora, alguna perspectiva de compra. Pues principalmente esto podría ser simplemente como las sesiones previas vimos que fue una tendencia alcista. Esto simplemente podría ser un retroceso general y ahora el precio pues podría intentar subir, pero estamos viendo que el 50% del precio ya lo superó, por lo que el próximo nivel de interés podría ser el 70-75%, pero por ahora la perspectiva principalmente es bajista, más que nada. Entonces, sabiendo eso, vamos ahora a la sesión actual. Veamos lo que hay aquí. Vemos que la primera vela de la sesión es una gran vela bajista. No tiene una buena continuación, pero aquí pues se da la confirmación de la fuerza. El precio, si nos damos cuenta, están apareciendo mechas en la parte inferior de las velas bajistas. Aquí. Esta es la única que cierra cerca de su mínimo. Entonces el precio está presentando dificultades pues, para bajar. Puede que sigamos bajando, pero tal vez no con un movimiento tan fuerte como un movimiento tipo clímax o el estrecho podría llegar a ser. Lo digo por la debilidad del precio en este punto. No significa que vaya a revertir. En el mejor de los casos podría ser el inicio de un retroceso, pero más que eso no lo creo. No creo que el precio, no es probable que revierta directamente, porque hay fuerza bajista también. Ya. En este punto pues esperaría más información, pero está claro que vamos a vender, no vamos a comprar. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es alcista. Ok. En este punto pues no vamos a buscar compra, simplemente esperar. Si tú eres un vendedor, pues que en este punto que entras, podrías entrar en venta inmediatamente debajo de estas velas, porque al final, recordemos que si estamos en un movimiento bajista, esta pausa, todo rango al final en una tendencia, es una bandera, sería una bandera bajista, y la probabilidad de que el precio pues rompa sería la baja, pero algo está pasando, el precio no está rompiendo a la baja, está rompiendo al alza. Pero recordemos que el 80% de los intentos de reversión, el 80% de las rupturas, por tanto el 80% de las rupturas falla. Entonces si bien el precio está rompiendo al alza, los compradores tal vez necesiten otra vela más, o tal vez dos velas, o incluso que rompa este máximo para cambiar a una perspectiva alcista. Aún la ruptura al alza podría fallar y el precio continuar bajando. Entonces en este punto pues
¿sí? Si quieren hacer algo, porque en cualquier vela nosotros podemos entrar, por si acaso. No es necesario esperar otra vela específica para entrar. En cualquier vela podemos entrar. Y en este momento, la mayor probabilidad es bajista. Y si en este momento tenemos que hacer algo obligadamente, tendríamos que entrar en una venta aquí y poner el stop loss en este punto, vendiendo. Pero no comprar, porque el contexto no indica compra, sino ventas. Ya, veamos por ahora, por la forma en la que operamos en los análisis, pues que es esperando la vela de señal, pues por ahora no tomaré ninguna operativa. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela pues es bajista, con bastante fuerza. Entonces, menciono nuevamente, si tú entraste en una venta inmediatamente, pues el stop loss acá, proyectas una distancia de un 1 a 1, por ejemplo, y tomas beneficios, es válido. Porque en este punto la mayor probabilidad es vender. Como digo, o sea, es una regla en general, lo menciona Brooks. En el 90% de las velas de un gráfico, nosotros podemos ingresar, si sabemos leer correctamente ese gráfico, la acción del precio a nivel general. Y pues la mayoría de veces podemos salir con ganancias si es que también sabemos gestionar correctamente una operativa. Entonces, por ejemplo, aquí si es que el precio sube, muestra otra vela alcista y otra, eso ya haría sospechar posible reversión tipo V, ya que esperaríamos que esta ruptura de bandera, porque al final es un triángulo, pero es una bandera, al final cabe una bandera bajista que rompe el alza, y termina fallando la ruptura y sigue bajando. Es simplemente eso, porque el 80% de las rupturas fallan, es decir, el 80% de los intentos de reversión fallan, terminan siendo retrocesos. Ya, entonces pues ahora a lo mejor sería pues en este punto pues esperar, personalmente esperaría. Si tomaste la venta acá, sería válido pues dejar correr al menos un 1 a 1. Si el precio confirma aquí, puedes dejar correr más aún. Confirma, por lo cual podrías dejar correr, por ejemplo, la venta que mencioné en este punto. Entrar inmediatamente ahí poniendo el stop loss acá. ¿Por qué sería válido dejar correr? Porque el precio está haciendo lo siguiente. El precio está haciendo una ruptura con bastante fuerza y una confirmación. El 80% de las rupturas fallan, pero esta ruptura está funcionando, es a favor de la tendencia. Ruptura, confirmación. El precio por lo menos podría intentar hacer otra pierna más. El 80% de probabilidad de que intente hacer otra pierna. Al menos lo intenta, es decir, intenta hacer un nuevo mínimo. Ahora que funciona o no, las probabilidades disminuyen. No recuerdo ahora exactamente las probabilidades, pero disminuyen. Pero de que lo va a intentar es altamente probable. Ahora, algo que mencionar. Si nosotros vamos en una tendencia bajista, pues, por el ciclo del mercado, o en una tendencia alcista, tendencia en que entra el precio a rango, ¿no? A un rango. Tendencia bajista en que entra el precio a un rango. Correcto. Entonces, si vamos en un movimiento bajista, los compradores, pues, si tú eres un comprador al final, desean pues, cambiar la estructura idealmente a compras. El por qué exactamente, no lo sé, pero esa es la regla general de Brooks, de Al Brooks, que el 80% de las rupturas fallan. Ahora, nunca mencionó el por qué, que yo recuerde. Ahora, piensa que si al final el precio no cambia, no cambia, cambia de hacer algo paulatinamente, no lo hace de forma brusca. Y cuando ocurre de forma brusca, pues como las reversiones tipo V, no son probables. Es lo menos probable en el mercado que pueda llegar a pasar. Entonces, si el precio intenta revertir algo, en este caso un rango, intenta revertirlo rompiendo, sería un cambio bastante brusco que el precio pues suba porque va a preferir haciendo lo que está haciendo. Lo mismo con un movimiento alcista, que cambia a bajista, es poco probable. Ahora,
por la regla de Brooks, él menciona que resulta en un 80% de que las rupturas fallan y solo el 20% funciona. Entonces, sí es un tipo de... es un tipo de Estados Unidos que al final, según entiendo, es como el mayor icono como de la acción del precio. Entonces, estoy aprendiendo de él, prácticamente. Sí, no estoy... Jim también lo estudió, si no me equivoco. Jim igual lo estudió, aprendió de él. Y sí hay cosas que Jim nos ha compartido, pues, pero, que he visto que están ahí, como por ejemplo las reversiones tipo V, los LOM, las trampas, a nivel general están ahí. Y hay otras cosas más detalladas que no son fundamentales para ser rentable, porque de hecho el mismo Brooks y Jim lo comentan, no es necesario saber todo para ser rentable, pero a medida que más sepas, es decir, mejor, más acción del precio sepas, más vas a entender el mercado y por tanto es mayor la probabilidad, es mucho más probable que salgas con ganancias. Es por eso que en el 90% de las velas, alguien que sabe leer la acción del precio puede entrar en cualquier dirección, la de mayor probabilidad, porque en el 90% de las velas de un gráfico eh, hay información suficiente para entrar en una compra, en una venta y salir en ganancias. No en 1 a 1, aunque sea un poco. Y si gestionamos correctamente, las pérdidas disminuyen considerablemente. No, sí, no te preocupes. Sí, yo entiendo que hayan genere curiosidad y dudas. Si pues la mayoría de veces pierdes, es por eso. Donde generalmente las rupturas funcionan es en movimientos fuertes. Pero por ejemplo, al mes, el Nasdaq pocas veces se mueve en una tendencia bastante fuerte. Y por tanto, las rupturas que son exitosas en esa tendencia ocurren a nivel general pocas veces, porque pocas veces el precio se mueve en una tendencia, generalmente está así. Fíjate, el precio acá rompe, pero falla la ruptura, no tiene un buen seguimiento. Y falla el intento de hacer otra pierna, falla, y el precio de nuevo rompe, pero falla nuevamente. La mayoría de rupturas fallan. Aquí lo mismo, el precio rompe este nivel, rompe y falla, porque la mayoría de rupturas fallan. Entonces, que ocurra una ruptura con éxito es algo sorpresivo, porque es un 20% probable que ocurra una ruptura con éxito. Entonces, esa es una ventaja real, de hecho, del mercado, y de hecho hay estrategias que son así, que se basan en rupturas. Por ejemplo, hay gente que ven esta gran vela de ruptura, movimiento bajista, tendencia bajista. Eh, no diría que es tendencia, pero sí podría ser un swing. No sabemos si va a evolucionar una tendencia. Ponen una orden aquí, el stop loss acá, o aquí en este punto, y buscan un 1-1. Porque al final, esperando a que si la ruptura es exitosa, pues ganen dinero. Pero lo hacen en los contextos pues adecuados, donde saben que es probable que funcione la ruptura, no que falle. Porque si solamente lo hacen donde falla, van a perder más de lo que ganan. Ahora, continuando con esto, si nos damos cuenta, el precio, como les dije, el ciclo del mercado es tendencia alcista, rango, tendencia bajista, rango. ¿Qué pasa? Que los vendedores quieren que eso evolucione a un rango. En este caso, los compradores quieren que esto evolucione a un rango porque al final ganan más dinero en un rango que operar contra tendencia. Entonces, ¿cómo se mueve el precio en un rango? En dos piernas, ¿no? Fíjense, en dos piernas. Una, dos. Siempre se mueve en dos piernas. Ahora, como les dije, bastante fuerza, mucha mecha. Y si quiero que se den cuenta de esto, cuando el precio está en un rango, las piernas tienen mechas en la parte inferior. Las velas, en este caso, sería en la parte al alza. Pero hay bastantes mechas porque no estamos en una tendencia. No hay esa seguridad de un movimiento tendencial. Entonces el precio no llega muy lejos.
Entonces, con esa idea de que si los compradores quieren que esto evolucione un rango, ¿qué tendríamos aquí? Un movimiento bajista, aquí está perdiendo fuerza por las mechas, como un rango, característica de rango, una pierna, dos. Entonces esto podría haber evolucionado a un rango ciertamente, y ser el inicio de un rango temprano. Y después del precio moverse 1, 2, 1, 2. ¿Me entienden? Pero algo está pasando, que el precio está rompiendo y está confirmando, es decir, no hay suficiente fuerza y es probable que bajemos. Porque, o si no hubiese pasado esto, el precio rompe, mal seguimiento. Pero rompe y tenemos una vela bajista, que es el mínimo para que las probabilidades de que el precio baje sean levemente mayores a que revierta. Un 60%. Entonces en este punto pues sí sería válido dejar correr. Ahora vemos la siguiente vela. La siguiente vela es bajista. Lo menciono para esta compra de aquí, si ponen el stop loss acá. En este punto sería válido dejar correr pues esa venta, no compra, disculpe. Como la ruptura es fuerte, podríamos esperar que el precio intente hacer otra pierna al menos. También recordemos que podríamos haber entrado en una compra aquí, buscando un 1 a 1. Es válido. Hay estrategias que son así. Pero aquí estamos usando netamente pues la entrada de aquí. La mejor forma de aprovechar este movimiento sería como un swing. Es más fácil que hacer un scalp. Pero si quieres hacer un scalp también es válido. Puedes entrar aquí y buscar por ejemplo la mitad. El precio sigue bajando con fuerza. Sigue bajando. No hay información pues, para gestionar. Sigue bajando con bastante fuerza el precio aquí. Ya. Acá si te das cuenta, el precio bajó con bastante fuerza. Yo esperaba que el precio, pues, al ver esto, baje tal vez en un formato de canal. Pero gran fuerza bajista, confirmación, y al ver ya un 2, 3, 4 velas bajistas, ok, se anula nuestra idea de que baje en un canal, y sí, está bajando con fuerza, entonces es válido pues dejarlo correr. Y como te dije, también era válido entrar acá y buscar un 1 a 1. Y te das cuenta, toman beneficios también. Porque pasa algo, que como el 80% de las rupturas fallan, cuando hay una ruptura pasa algo. Va a fallar. Los que ven esta ruptura se preguntan lo siguiente: ¿esta es una ruptura que va a funcionar? Y se va a mover en dirección de la ruptura, o va a fallar y va a ir en sentido contrario. Prácticamente esto se le conoce como va a generar un movimiento medido, es decir, una brecha de medición, porque genera un gap. Acordémonos, las rupturas, todas las rupturas también son gaps. En este caso habría un gap entre este cierre y este mínimo, habría un gap entre este cierre y este mínimo, que si se dan cuenta no es rellenado. El precio intenta rellenarlo aquí, no puede ser rellenado. Podríamos medir una distancia objetivo desde el inicio de este punto y el mínimo de ruptura o este mínimo y proyectarlo a la baja. Y si nos damos cuenta al final, el precio llega a esa zona y toman beneficios. ¿Cómo sabemos que esta ruptura va a ser un movimiento medido, es decir, una brecha de medición? Gap, brecha en español sería la traducción de gap en español. Y no una brecha de agotamiento. Cuando decimos de agotamiento es que el precio no continúa bajando, sino que revierte, como cuando el precio pues está agotado. Y tal vez lo más probable es que evolucione a un movimiento lateral, o al rango que pensábamos, una dos piernas, un dos piernas. Es viendo el contexto. En este punto, como vamos en un movimiento bajista, ruptura con bastante fuerza, no llevamos 20 velas o más a la izquierda, es probable que esto sea una brecha de medición. Y al ver la confirmación, nos confirma esa sospecha. Entonces es probable que esta ruptura sea una brecha de medición y no una brecha de agotamiento.
Eso sería principalmente. Ese sería el por qué, pues al final condujo a un movimiento medido a la baja. Ahora, si se hubiese dado esta misma vela, por ejemplo, acá, desde acá hubiese sido el movimiento, en la misma sesión. Más velas aquí, y esto llevaba 20 velas, 30 velas, y se da esta ruptura con una gran vela bajista, posiblemente esa ruptura no hubiese llevado a una brecha de medición a la baja. Probablemente hubiese sido una brecha de agotamiento. Pero en este caso, pues no fue así. En este punto, como llegamos a la distancia objetivo, ¿sería válido tomar beneficios? Sí, es válido tomar beneficios. Se podría haber tomado beneficios, como mencioné, de esa venta, que al final hubiese salido con un poco más, un 2,5, y si no entra, y si esa venta no se tomó, porque dije que no la iba a tomar, se podría, como dije, esta sí, una ruptura bastante fuerte, y al ver la confirmación se puede dejar un 1 a 1. Es válido. Ahora, como ya llegó a la distancia objetivo, el precio puede tener un retroceso. Ya tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 velas. Y el precio pues está dando una señal de compra. No significa que va a revertir, pero es una señal del posible inicio de un retroceso, donde ya llegamos a la distancia objetivo que expliqué anteriormente por la brecha de medición. Entonces el precio ahora podría tener un retroceso. ¿Para qué perder beneficios si sabemos que puede ser el inicio de un retroceso? Entonces lo mejor sería tomar beneficios, y si volvemos a ver fuerza bajista, volvemos a vender. ¿Hasta ahí queda todo claro o hay alguna duda? Son conceptos que he ido mencionando a lo largo de los análisis al final. Ya, genial. Sí, dime, Fernando. Exactamente en la apertura de 9. Esta vela, mira, diré esta línea punteada eh, vertical es la apertura. Mira, esta vela sería esta línea aquí. Eso sería cuando termina la sesión. Ahora, cuando inicia la sesión, en este momento serían las 11, 11 y media, en UTC-4. Eh, es de forma más sencilla para que se entienda, porque hacen más dinero en, en rangos Navi, es porque al final contra tendencia, fíjate los retrocesos. En trading clásico uno gana dinero por distancia recorrida. A mayor diferencia de precios, mayor ganancia. Entonces en este punto, pues, date cuenta, los retrocesos. Hay poca distancia. En cambio, en un rango, fíjate, en un rango tenemos lo siguiente. Acá está el rango. Y el precio no tiene pequeños retrocesos, sino que hace dos piernas al alza. Y los que entran aquí inmediatamente, o en este punto, pues hacen todo ese dinero. Y luego los vendedores hacen todo ese dinero. Hacen más dinero que en contratendencia, porque sus movimientos son de mayor distancia. Por tanto, mayor diferencia de precios entre si compran, por ejemplo, venden
a un precio mucho más alto, a que si compran aquí y venden inmediatamente acá. ¿Se comprendió? Entiendo. Qué bueno. Ya. Ahora, pues en este punto pues sería válido mover el stop loss aquí encima o esperar un micro doble suelo. Sí sería válido. También si quieres dejar correr, sí, pero pues el precio podría mover, es válido mover ya el stop. Si, por ejemplo, si vendiste aquí, stop loss aquí, es válido mover el stop loss acá, porque al final este es un máximo importante. Entonces esperaríamos, porque el 80% de reversiones fallan, que por mayor probabilidad que el precio no rompa este nivel, no te rompa este máximo. Entonces, pues, eso principalmente. Ahora, en este punto, eh, nosotros qué vamos a hacer, pues tomaríamos beneficio. Veamos la siguiente vela. O al menos mover el stop loss en este máximo, ya que podría ser el inicio del retroceso. Vemos que el precio sube. Aquí simplemente esperaría más información. Si veo otra señal, se podría entrar. Ahora, si tú te preguntas, ¿es válido seguir vendiendo en este punto? Claramente. Porque esto ¿qué sería? Sería un retroceso y una señal de venta. Esto en el micro ¿qué sería? Una bandera. Prácticamente una bandera de venta de mínimo 1. Sería una venta debajo de esta vela, porque sería la primera señal de venta. Por eso mínimo 1 de primera señal de venta. Pero el stop loss, ¿dónde iría? Idealmente aquí o aquí en este punto. Como les digo, hay información para entrar en cualquier momento. Claramente el precio podría subir, pero la mayor probabilidad es que el precio intente bajar, tal vez en una segunda señal de venta, y baje, o tercera, o tal vez cuarta, pero la probabilidad es que el precio baje, porque vamos a favor de un movimiento bastante fuerte, y esperaríamos que el precio no rompa al alza la bandera, sino que a la baja. En caso de que el precio rompa la línea de tendencia, que aún no lo ha hecho, tal vez lo mejor que podrían llegar a obtener los compradores si entran con fuerza, pero estamos viendo que no, es una ruptura. Pero antes de un cambio de tendencia, sí o sí van a buscar testear el extremo de la tendencia para ver si tienen la fuerza suficiente de un cambio de tendencia. Es poco probable que revierta directamente. Ahora simplemente esperaría. Esperaría. En este punto, pues seguiría esperando. Miren, aquí pasa algo. ¿Se acuerdan que les dije que el precio rompió con bastante fuerza? Va a intentar hacer otra ruptura. Es un 90% probable de que intente romper nuevamente. Y es cierto. O sea, de que intenta hacer otra pierna. Y miren, aquí lo está intentando. Algunos podrían contabilizar, ok, esto es el intento y está fallando porque estamos viendo que están saliendo los vendedores que en ese punto. Pero otros podrían decir, oh, para mí esto no sería el otro intento de pierna bajista. Tal vez están esperando otro intento más fuerte. Entonces aquí es donde viene lo que Brooks le llama como zona gris, que al final es como algunos podrían decir, ah, mira, se puede estar generando una cuña, porque al final tienes un mínimo, otro mínimo y otro mínimo, y tienes una cuña. Ciertamente, es válido y está aquí, está presente en este gráfico, y es una cuña. Ahora, otra cosa es que vaya a funcionar la cuña, por la fuerza previa bajista. No se están rellenando los gaps tras la ruptura, no hay gaps al otro lado de la EMA, es más probable que la cuña falle. Que son otros conceptos que he mencionado ya. Entonces, lo más probable es que baje y tal vez, si algunos dicen, mira, este intento de pierna no es lo suficientemente fuerte como para contabilizarlo como otro intento del precio por romper, ya que la ruptura previa fue fuerte, va a intentarlo nuevamente. Tal vez esperen otro intento más. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, el precio está formando un doble suelo, pero ¿qué podríamos esperar? Las mayorías de ruptura fallan.
que podríamos esperar que funcione la ruptura o que falle, lo más probable que falle. Si funciona y el precio sube, que termina subiendo, pues es algo sorpresivo, porque como les dije, el 80% falla, el 20% funciona. Si algo que ocurre solamente el 20% de las veces funciona, es algo que nadie se lo espera por su baja probabilidad. Entonces aquí vemos que el precio está veámoslo más a detalle en este punto. El precio si está rompiendo, crea un nuevo máximo y la siguiente vela confirma. Podríamos esperar que al menos el precio tal vez intente hacer otra pierna más. O podría llegar a fallar. Recordemos que si cuando el precio rompe y confirma, el precio podría subir un poco más, ciertamente. Pero también podría fallar. Como vamos a favor de un movimiento fuerte, podría aún fallar también. Por el contexto. A pesar de que haya confirmado. Por el contexto. Veamos la siguiente vela. Es una vela bajista. En ese punto. Podríamos esperar otra vela más. Correcto. Mira. Otra vela bajista en este punto. ¿Y qué tenemos? Que al final, si vemos en el micro, el precio sube, rompe, podríamos esperar que intente hacer otra pierna. Por lo menos lo intente. Porque la ruptura ciertamente rompió y confirmó. Hay la fuerza suficiente. El precio podría intentar hacer otra pierna. Y si vemos aquí, el precio bajó. Y luego aquí sube nuevamente, pero falla. Entonces intentó hacer otra pierna. Y falló. Eso viéndolo en el micro. ¿Es válido? Ahora en este punto. Viendo eso en el micro, al final tenemos que el precio podría estar fallando la ruptura. Porque veamos lo siguiente. Hay un gap entre, por ejemplo, este máximo. A ver, la vela que rompe sería esta. Y hay un pequeño gap entre el cierre y ese máximo y el cierre y este máximo. Pero el precio está rellenando ambos gaps inmediatamente. ¿Y qué nos muestran esas dos velas? Que los vendedores se están acumulando. Tenemos eso. Doyes en tendencia. Y los doyes en tendencia nos muestran que los vendedores, en este caso los compradores o vendedores, en este caso vendedores, se están acumulando. Y lo que pasa es que en el micro es un canal. Y si nosotros llegamos a tener una confirmación, nos indican que efectivamente se acumularon y que el precio se está acelerando porque al final, si el precio baja con mucha fuerza y tenemos una vela de tendencia que confirma la acumulación, es decir, que lograron acumularse con éxito, ¿qué tendríamos? Que el precio está rompiendo la línea de canal. Cuando rompe la línea de canal, cuando pues se está acelerando. Entonces, viendo esto, que tendríamos aquí una segunda señal de venta, que prácticamente sería una SS. Quiero ver si esta vela es una señal de venta. Ya efectivamente lo es, si nos fijamos. Cierra debajo de su 50%. Podría ser un poco confuso, pero es válido. Podríamos entrar debajo de esta vela aquí y poner el stop loss aquí esperando un SS al menos, un scalp. Sí. Podríamos tomar un scalp y un swing. Sí, ciertamente también. Ahora el riesgo, lo que me genera cierta duda, es el hecho de que llegamos a la distancia objetivo, por lo cual podríamos tener una trampa de distancia objetivo en este punto. Eso me genera un poco de dudas para tomar esta venta. Podría ser una trampa de distancia objetivo. Pero ya tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Veamos, tomemos la venta debajo de esta vela y pongamos el stop loss acá. Podremos tomar un scalp y un swing. La vela baja con bastante fuerza, se está confirmando la fuerza bajista, está rompiendo. Veamos si tenemos otro buen seguimiento. Si tenemos un buen seguimiento. Y que vemos, pues que sí se llegaría al scalp. Al final, el swing, este swing,
Ahora, un dato, si ven esta fuerza y ven que el precio se está reanudando, podrían dejar, ustedes saben que el precio, como les mencioné, si rompe, creo que rompió la línea de tendencia. Bueno, si la rompió, hizo un retroceso de 2 piernas que les dije que va a intentar testear el extremo de la tendencia. Ahora, viendo eso, no me había percatado de esa información. Sí sería válido dejar correr el scalp a este punto porque sabemos que va a intentar testear el extremo de la tendencia antes de ver un cambio de tendencia. Ahora, el swing, ¿sería válido tomar beneficios aquí? Sí, también, pero la pregunta es, ¿hay información para dejar correr? ¿Y qué estamos viendo en estas velas? Que si ciertamente aquí el precio termina con bastante mecha, el tamaño de las velas se está incrementando. El tamaño de las velas, cuerpo y mecha, por lo cual se está acelerando el precio. Entonces, este intento podría ser el intento que están esperando los vendedores que vendieron aquí, rompe con fuerza, de intentar hacer otra pierna más a la baja. Y como se está acelerando, podría romper y esto convertirse en un máximo importante. Entonces podríamos dejar correr el swing. Podríamos arriesgarnos a dejar correr el swing. Veamos qué pasa. Por la aceleración de los vendedores. Solamente por eso. Si vemos que el precio sube con bastante fuerza y por ejemplo rompe este máximo, podríamos pensar en gestionar en break-even. Porque al final si es una parábola creciente, esperaríamos que cada vez las velas tengan mayor tamaño y los máximos tengan mayor distancia cada vez. Y si el precio sube y rompe, estaría rompiendo con ese patrón. Y por tanto ya no tendríamos a favor el concepto de la parábola creciente. Veamos la siguiente vela. En esta vela nosotros esperaríamos que el precio baje con fuerza, pero no está pasando. Y nuevamente tenemos dojis en tendencia, se están acumulando los compradores en este caso para un posible cambio de tendencia. En este caso, como sabemos que el 80% de las rupturas fallan, por tanto el 80% de las reversiones fallan, lo mejor que pueden llegar a conseguir los compradores es un rango. Y de hecho, si lo analizamos, sí podría ser un rango, porque al final tendríamos una pierna, dos. Aquí podríamos tener una pierna y el precio podría intentar hacer la segunda en este punto. Y si es que baja, pues gana la fuerza bajista. Y no hay rango. Pero si es que sube y suben otras dos piernas, rango claramente. Y de todas formas ya tendríamos una pierna traslapada, dos, tres. Si tendríamos una cuarta, se confirma el rango por el método de los traslapes. Pero en este punto para mí sí sería válido gestionar esa venta. Hablo del swing, porque al final nosotros esperábamos que el precio baje. Veamos la siguiente vela. El precio está insistiendo en bajar. Ahora puedes dejar correr, porque al final son dojis en tendencia, pero necesitas una confirmación de la ruptura. Entonces, ¿sería válido dejar correr? Sí, pero en este punto yo no tengo tanta experiencia como para ya detallarlo vela a vela en este contexto en específico. Me faltaría un poco, pues son cosas que voy aprendiendo en estos análisis de todas formas. Pero estamos viendo que sí, no se dio la confirmación, así que podríamos haber esperado eso. Veamos la siguiente vela. Y el precio sube con bastante fuerza. Entonces, al final, ¿qué tenemos? En este caso, que lo mejor hubiese sido tomar beneficios en este punto. O si no, aquí. Está generando el doble suelo, la segunda pierna está fallando y ahora el precio podría intentar generar una segunda pierna al alza. Entonces, sí, lo mejor era tomar beneficios, según vimos esto, por la ruptura de la estructura de la parábola decreciente. Con esa información, vemos que es más que suficiente por ese concepto netamente de gestionar, porque se está rompiendo ese patrón. Bueno, de todas formas, si no salimos, podemos gestionar y salir en break-even. Buscar una compra no lo veo tan plausible debido a que al final estaríamos en el 50% de un rango y ciertamente tenemos un doble suelo, pero esperaríamos que falle este doble suelo, porque la mayoría de doble suelos fallan y termine transformándose tal vez en una bandera bajista, pero mucho más grande. Veamos la siguiente vela.
Es una vela alcista, ok, pero no haría nada. 3 velas, ok. Simplemente esperaría. Mm, Ruptura, falla. Ya en este punto, ya me acabo de dar cuenta de algo relevante. Pasa algo que cuando tenemos una brecha de agotamiento. ¿Hasta ahora me están siguiendo, sí? ¿Hay alguna duda o todo claro también? Todo claro. Ya, genial. ¿Y los demás? Navi, Vicky, Andrés. Ya comprendo. Ok. Eh, Sebastián, Sí, sí, dime, Fernando. gracias. Fíjate que me es difícil seguirte porque en la fecha y hora que yo lo estoy viendo, ¿Mm? este, mm, no tengo, no tengo las mismas velas. De hecho, el precio, no estoy en el, eh, traes 19,199.50, pero yo no estoy en ese nivel de precio, ando como en los 20. Entonces, A ver, envío una captura. traigo mucha confusión en el nivel de precio, la hora. De hecho, ya le puse la misma hora que tú. Yo estoy acá en México, pero le cambié la hora a mi computadora, la hora al Ninja y no me da el mismo nivel de precio ni las mismas velas. A ver, Estoy en MQ, envíame captura para ver, porque eso me parece raro. sí, Por favor. ahorita en 5 de marzo. Es del 2024. Ah, no, es que es del 2025. Ah, ya, fue por Ya eso. tú estás viendo el 5 de marzo del año pasado. Sí, correcto. Porque de este año, pues Ah, me acuerdo. Entonces, lo genial de esto es que no, yo no sé qué va a pasar. Entonces, igual es un desafío para mí porque lo hago en vivo con ustedes y yo realmente no sé qué va a pasar. Simplemente aplico los conceptos que les transmito y algunos que hemos visto en la academia de Jim, otros que he aprendido en el curso de Brooks y no se los intento dar como, no como mi intuición, sino que en base a los conceptos, la forma más objetiva posible. Como mira, este concepto aquí es importante y al final son conceptos que se van claro. repitiendo, esa es como la idea. Sí. Bueno, ¿cómo le haces entonces para ver el precio en esa fecha? En Ah, ya tan serie atrás. de datos. Dale a clic Ok. derecho, serie Sí, de datos. sí. En serie de datos le das a días en margen de tiempo, días para cargar, es la segunda opción. Y ponle unos, creo que con 500, basta ponle 800 y te va a dar, Ajá. como por la mitad va a estar el 5 de marzo, como ves acá abajo. Ok, muy bien. Es que yo le había puesto en término de fecha, le había puesto la fecha de 7 de marzo. Entonces, a ver, déjame modificarla. Uy, está cargando. Ojo, algo que se lo vuelvo a recalcar, no es necesario el curso de Brooks, como les dije, para volverse rentable, no piensen en eso porque lo menciono. No es la idea de que no se malinterprete eso. Eh, como dije, con lo básico de Gym, que es lo fundamental, se puede ser rentable. Ahora, si quieren leer mucho mejor la acción del precio, pero ya una vez que estén viendo resultados con el curso de Gym, que sería como lo que se puede,
si quieren, pues se pueden ir por eso, pero no es fundamental. No es necesario saberlo todo para ser rentable. Esto de querer saberlo, en este caso, toda la acción del precio, para mí es por un tema de que me gusta. Y pues sí me beneficia, pero me gusta. Pero eso ya cosa de cada uno. Lo aclaro para que no tengamos malos entendidos con ese tema. Sí, está bien. Ya estoy buscando, la verdad es que nomás que sí está muy lejos. Sí, no te preocupes. Si gustas continuar, ya yo aquí me Ya, entretengo con esto mientras. ok. Sí. Y entonces aquí que tenemos un doble suelo. La mayoría de intentos de reversión, de ruptura fallan. Y aquí que estamos viendo que el precio está tratando de romper el doble suelo. De hecho, algo que les iba a comentar son sobre las rupturas. ¿Qué les dije? Los vendedores que entraron aquí, como fue una ruptura fuerte, esperan otra pierna más, aunque sea fuerte. Y tal vez algunos consideran esta pierna fuerte. Y de hecho sí tiene la suficiente fuerza para ser considerada como otro intento a la baja. Y de hecho crea un mínimo más bajo, si se dan cuenta de ese detalle. Entonces, en ese punto, pues pasa que tenemos una ruptura. Sí, sí. Yo sé que Jim o sea, les dice en la academia, consideramos una ruptura si es que el precio cierra debajo del nivel de un nivel, unos 2 3 ticks, pero al final una ruptura es suficiente con que el precio genere un nuevo mínimo en este caso. Porque el precio está rompiendo y genera un nuevo mínimo. Ahora, recordando que es una mecha, es una ruptura en una temporalidad más baja y que falla y es revertida. Pero es una ruptura de todas formas. Entonces es una ruptura, como les mencioné. Pero esta ruptura, ¿qué está pasando? Genera una brecha de medición, es decir, genera una brecha de medición de este punto. Y el mínimo roto a la baja de aquí hasta acá abajo, por acá abajo de la pantalla. No, porque el precio está subiendo y fíjense, el gap generado entre este mínimo y este punto, entre este mínimo y el mínimo de la vela previa, son rellenados inmediatamente. Entonces aquí pasa algo curioso, que los compradores se dan cuenta de eso y quieren rellenar todo el gap, porque hay varios gaps en varios puntos, pero yo les menciono solamente lo más relevante. A nivel general, el precio que van a querer hacer los compradores, la primera distancia objetiva a la cual van a querer llegar, que ahora me estoy dando cuenta de eso, pero ok, son cosas que pues a veces pasan, se me pasó, pero ya me doy cuenta en este punto, es el inicio de la pierna que rompe, que sería esto. Y en este punto, los vendedores buscan formar un doble techo. Este es el cuello. Buscan romper y proyectar una distancia objetiva a la baja. Ahora, los compradores que buscan algo similar, pero que falle ese doble techo. Que falle este doble techo, romper al alza y medir una distancia. Y que se mueva una distancia objetivo similar al doble techo, en este caso, fallido. Eso es lo que buscan. Entonces, ¿cuál de las dos cosas va a pasar? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque ahora ya tenemos la perspectiva de lo que va a querer hacer el precio. Y estas simplemente son las teorías o sea, no las teorías, sino los conceptos que les estoy dando. Ruptura, va a ser una brecha de medición, una brecha de agotamiento, ok, es una brecha de agotamiento, ya sabemos a dónde va a buscar llegar el precio, al inicio de la pierna, que va a buscar el precio en ese punto, generar en este caso un doble techo, si hubiese sido alcista sería un doble suelo, y ya sabemos los dos contextos. Y estos son simplemente conceptos. Ahora, fijémonos en algo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 traslapes, tenemos un rango. Este retroceso tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 velas. Por lo cual, este retroceso aún favorece ligeramente a que rompa la baja. ¿Por qué? Cuando tiene 20 velas o más, pues, ¿qué pasa? Que al final las probabilidades son casi 50-50 de que el precio suba al alza o a la baja. En este caso serían favorablemente a la baja, no sé, tal vez un 2 a 4%, porque aún estamos debajo del último máximo importante. Entonces, por eso favorecería que rompa, pero ligeramente. Por eso digo casi un 50%. En el caso de que haya roto este máximo, por ejemplo, este acá, este máximo,
y el precio sube y genera el rango acá, más de 20 velas o más, ahí sí serían 50-50. Ahora, en este punto que tenemos, tenemos el rango, y ¿qué tenemos aquí? Una pierna, retroceso, segunda pierna. Podría ser simplemente una trampa de segunda pierna en este máximo. Entonces lo mejor no sería buscar compra, sino que esperar. Si el precio sube y confirma, ok, no está haciendo una trampa, sino que está haciendo el inicio de un movimiento alcista. Pero hay algunos compradores que entran en este punto esperando a que sea pues el inicio de un movimiento, pero de eso trata la trampa de segunda pierna, que al final es una trampa que hace creer que va a ser el inicio de un movimiento alcista, pero simplemente termina revirtiendo. Es decir, la ruptura falla como el 80% de las rupturas. Veamos la siguiente vela, porque de todas formas podría llegar a funcionar, ese 20% podría llegar a funcionar. Veamos qué pasa. Vela alcista bastante fuerte. El precio está rompiendo con bastante fuerza. Ahora tenemos una ruptura. Veamos si tenemos una confirmación. Ahora podríamos entrar inmediatamente. Esperaría la confirmación y sí sería válido buscar una compra. ¿Qué tenemos? ¿Una confirmación? No. El precio se está devolviendo inmediatamente tras la ruptura y no hay un buen seguimiento. El 80% de las rupturas, ¿qué pasa? Falla. Entonces en este punto sería pues la trampa de segunda pierna, que al parecer está funcionando bastante bien. La ruptura fue fuerte, porque fíjense esta vela, qué bonita, ¿no? De hecho hay algunos que le dicen vela, creo que Jim lo comenta, que le dicen vela elefante, por lo grande que es. Pero le cambian el nombre, simplemente es una vela de fuerza. En este punto pues, ya. Tendríamos eso. Quiero que nos fijemos también en otro detallito, y es que el precio está generando un gap a la EMA. Aquí es pequeñito, pero ¿eso qué significa? Que el precio que va a buscar testear el extremo de la tendencia. Podría buscar testear el extremo de la tendencia. Pero algo pasa con ese pequeño gap. También nos indica que es pérdida de fuerza bajista y que los compradores están tomando dominio en este punto. Y esto ya es mi experiencia. He visto que cuando el retroceso tiene 20 velas o más, y a pesar de que se dé el gap a la EMA, el precio pues insiste en seguir subiendo y al final el testeo al extremo falla. No, a lo que voy es que no pienso que vaya a bajar acá directamente, entonces preferiría esperar tal vez una confirmación o una segunda señal. Y además como la ruptura, entonces, un punto, voy a frenar un poquito ahí. Se dan cuenta cómo ahora ese concepto de retroceso de 20 velas o más que ha durado 20 velas o más con el concepto del gap a la EMA, aquí contrastan, porque uno nos dice que pues el precio, ya la probabilidad de que baje o suba es casi 50-50, al igual que rompa la alza o a la baja, pero acá tenemos un gap y sabemos que va a intentar testear el extremo, pero por ese otro concepto de 20 velas o más, el retroceso que ha durado 20 velas o más, puede que falle. Entonces se contrastan. ¿Cuál pesa más? Es la pregunta. Sería el retroceso de 20 velas o más. Entonces, eso es por mi experiencia. Entonces, en este punto no vendería, esperaría una confirmación o un micro doble techo. Pero esas son cosas ya que se aprenden pues con la experiencia. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Y en mi experiencia pues lo uso así. Ahora, como la ruptura fue fuerte, el precio podría intentar hacer otro intento al alza, ya sea en del micro, o intentarlo por lo menos, como acá, que la ruptura fue fuerte, y intentó nuevamente hacer otro intento, pero falló. Ni siquiera pudo romper, pero lo intentó. Y cae. Acá, porque esta vela es fuerte, si yo no confirmo, podría intentar. Veamos la siguiente vela. Ya. Vemos la confirmación. Ok. En ese punto. Tenemos la confirmación que mencioné. Ok. Aquí sí pensaría en entrar en una venta.
y buscaría simplemente un 1 a 1. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja y entran compradores en ese punto, posiblemente para sacar a esos vendedores atrapados acá, que esperaban que el precio rompa debajo del cuello en una distancia objetiva a la baja. Pero aquí también hay compradores atrapados. Este podría ser el intento del precio en subir para intentar otra pierna y luego bajar, formar un doble techo. Ahora el riesgo es que nos saquen stop loss, pero pues ese es el riesgo. Estamos viendo fuerza bajista. Sí, eso principalmente. Personalmente no esperaría que el precio suba aquí. O sí, 1, 2, 3. A ver, tendríamos una parábola creciente en ese punto. Ah, sí. Ya en este punto buscaría gestionar sobre esta vela, pondría mi stop loss aquí, entraría en una compra y pondría el stop loss acá. ¿Por qué? Por lo que les comenté. El precio, antes que bajar al extremo, por el retroceso que ha durado 20 velas o más, va a buscar insistir en subir. Y tenemos una parábola creciente de cierre y apertura, fíjense. Entonces el precio podría intentar subir, aunque sea para sacar a estos compradores atrapados. Y buscaría un 1 a 1. Veamos la siguiente vela. Ya. No subió, que pensé que iba a subir. Ok, no pasa nada. En este punto, pues... voy a intentar subir cuánto. Una vez y dos. Ya. Aquí simplemente voy a dejar correr. Estoy obteniendo así el doble techo. Pero voy a dejar correr para poner a prueba mi idea, la que les comenté. Veamos la siguiente vela. El precio sube. Veamos qué pasa. Aquí simplemente pues seguiría esperando. Pues estamos viendo que la EMA se está aplanando, es decir, hay incertidumbre. Pero aquí simplemente pues esperaría. El precio insiste en subir nuevamente. Y tendríamos un SS de rango en venta. En ese punto. Personalmente no la tomaría. Tampoco voy a gestionar. Esperaría una confirmación. Y si tiene una confirmación que no me activa el stop loss, gestionaría. Y pues tendríamos dos intentos del precio por subir. Y si los dos intentos no puede, falla y baja. Y en este punto sí voy a buscar gestionar. Voy a buscar gestionar aquí. Y pues buscar simplemente un 1 a 1 o un scalp. La compra. Veamos lo que pasa. En este caso, pues se movería al 1 a 1 si no me equivoco. Quiero verlo. Ya. Y ahora explico el por qué. Ya, si llegó al 1 a 1, justo. Y ahora, ¿por qué busqué aquí la venta y cambié mi perspectiva de compra a venta? Ya por lo siguiente. Esto ya son cosas que, como lo repito, esos dos conceptos chocan y al final son como yo los he ido pesando en mi experiencia, como qué concepto pesa más, por decirlo así. Porque al final a lo que nosotros queremos es saber si, por ejemplo, tal información en contra es suficiente para evitarnos una operación. Y eso es lo que yo veo pesando los conceptos en los análisis. Entonces, en este punto, como les dije, el precio va a insistir en subir. No va a bajar directamente. Y de hecho lo intenta.
Pero aquí pasa algo. Pasa lo siguiente, que yo he notado que cuando pasa esto, pero el primer gap, pero en 20 velas o más, el precio no baja, sino que insiste en subir. En algunas ocasiones el precio sí logra subir y sube, en otras ocasiones por lo menos lo intenta. Ahora, cuando lo intenta, he notado que lo intenta, recordemos, si el precio intenta hacer 2 veces algo y falla, va a intentar hacer lo contrario. Entonces he visto que lo he intentado 2 veces, pum, y si no puede en la segunda y falla, va a intentar hacer lo contrario. Entonces en este punto lo intentó hacer 2 veces y falló. Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Lo contrario, porque ya no pudo, entonces ahora sí va a intentar llegar a este punto, a ese punto. Entonces, pues sí sería válido ahora cambiar la perspectiva, porque el intento, ya vimos que lo intentaron y falló, entonces ya no tenemos ese concepto de que el retroceso duró más de 20 velas, pero tenemos el gap que se dio después de eso, va a intentar seguir subiendo. Ya no, porque lo intentó y falló. Entonces ahora el precio va a intentar llegar aquí. Pero tomamos una venta simplemente porque estamos en un rango, y en un rango se hace un scalp, no buscamos swing. Entonces por eso busco simplemente el 1 a 1. Quiero ver bien si llegó al 1 a 1. Al final el precio intenta llegar a este punto de acá. Ya. Quiero ver algo si llegó al 1 a 1. Sí, sí llegó al 1 a 1. Y en este punto, pues, si tomaste la venta aquí y dejaste correr hasta acá, ¿es válido? Sí. Pero, ¿es lo mejor? No, porque estamos en un rango y podría ser simplemente, ¿qué cosa? Que el precio, pues, llegar al 50% y entrar compradores como acá. Pero, ¿sería válido? Sí. Ahora, en este punto, como tenemos una segunda señal, tenemos prácticamente que el precio intentó subir y no pudo, tenemos un retroceso. ¿Sería válido tomar beneficios aquí? También. Aquí personalmente lo mejor, si dejaste correr, lo máximo sería tomar beneficios aquí en este punto. Ya. Aquí pues voy a seguir. Ahora, ¿se recuerdan de lo que les mencioné esto? El doble techo falló, pero al final rompió al alza y falló simplemente. Podrían intentar bajar y llegar a esta distancia objetivo tal vez. Veámoslo. O si no, se sigue formando el rango si tenemos un doble suelo. El precio rompe con esta vela, confirma, veamos la siguiente vela. El precio está insistiendo en bajar. Podríamos tomar una venta aquí y buscar un scalp 1 a 1, sí, es una bandera al final. Y vemos que el precio está insistiendo en bajar. Veamos la siguiente vela. El riesgo es que estamos en el soporte de una vela maestra, pero sí, sería válido. Y al final activa y se va en contra. ¿Sería válido gestionar en la siguiente vela? Sí. Aquí nos daría el chance, antes de activar el stop loss, de gestionar con pequeñas pérdidas, porque al final, ¿qué pasa? Que tendremos un micro doble suelo en el soporte de micro rango. Como nuestro stop loss está en un máximo que no es importante, podría romperlo. No cambia la estructura, pero al final nos activa el stop loss. Entonces no queremos eso, lo mejor es gestionar. Veamos si llega a este punto. Veamos la siguiente vela. Ahora, en este punto sería válido nuevamente volver a vender. Sí sería válido volver a vender en ese punto. ¿Volvería a vender? Sí, volvería a vender. Buscaría buscaría un scalp. Y abramos un scalp y un swing nuevamente, como lo hicimos acá. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela lo que hace es subir primero y luego baja.
así que no activaría el stop loss, ni la orden. Entonces, porque nunca bajó primero, activar este punto. Así se leen las velas bajistas en este caso. Primero sube y luego baja. En otros casos, pues, sí me ha perjudicado porque termina siendo una vela alcista, por lo cual si hubiese bajado aquí me activa y directo stop loss. En este caso se puede seguir buscando la venta. Sí es válido seguir buscando la venta. Y aquí que tenemos que el precio, pues, tenemos la venta, entran vendedores, pero termina siendo una vela alcista. No es lo que esperaríamos en ese punto. Primera señal de venta, segunda. Pero aquí dejaría correr la operación. Vamos a la siguiente vela. Lo dejaría correr. Le damos la siguiente vela. Bastante fuerte. Esta creo que activa el scalp. Veamos la siguiente vela 1. 2, 4, 6, 8, 10. Sí, tiene buena pinta para el swing. Veamos qué pasa. Rompe. Confirma. Podríamos dejar correr. Al swing dejaría correr a lo más esta distancia objetivo que mencioné anteriormente. Veamos si llega a la distancia objetivo como mencioné, que sería de este punto a este punto aproximadamente. Y vemos que sí está llegando, entonces ahí tomaríamos la del swing. Está Sebastián, tomando beneficios. ¿Sí, dime? gracias. ¿Podrías mencionar ahí, dijiste rompe y luego confirma? La, Ah, sí, esta la vela. vela que rompa, e- ese rompe. ¿Cómo sabemos que confirma? Porque mira la siguiente vela que es bajista. Entonces, cuando una vela ¿La rompe, doji? ¿sí? Una vela rompe el mínimo que nosotros queremos. Cuando digo mínimo, es como queremos que el mercado nos entregue algo mínimo para saber que la probabilidad de que siga en esa dirección, en este caso siga a favor de la ruptura, sea ligeramente mayor a que sea falsa, es decir, a que sea una brecha de agotamiento. Y ese mínimo es una vela a favor de la ruptura. Da igual si cierra bajo sobre el 50%. Queremos que sea bajista. Ese es el mínimo. Ok, es la mínima señal que nos está dando, ¿verdad? Sí, lo mínimo, como la mínima fuerza para que las probabilidades estén a favor de la ruptura. Ok, si hubiera sido verde, ya no está dentro de las posibilidades de que se vaya abajo. Sí, disminuye. Si hubiera sido verde, cerrarías la operación. Sí, porque al final sí sería válido gestionarla, porque al final soporte de rango, entran compradores Ok. y pues si quieres gestionarla sería válido. Ahora, si quieres aguantar un poquito más, tal vez esperar un micro doble suelo, también sería válido porque el precio podría intentar el micro doble suelo y luego intentar bajar nuevamente. Ambas formas serían válidas. Gracias. Ok, gracias. Ya. Entonces ahí tomaríamos beneficios. Ya llegamos a las 5, así que lo voy a dejar correr. ¿Vieron? Al final sí tomaron beneficios y entraron los compradores. Como les digo, llegó a la distancia objetivo de este doble techo. Es aproximadamente ahí. Y llega. Ah, yo pensé que había llegado antes. Entonces no hubiese tomado beneficios. Pensé que había llegado. Si se acerca y quieren tomar beneficios, también sería válido porque tal vez ustedes digan, pero fíjate, si lo mides desde este techo, vamos a hacerlo exacto, ¿va? Disculpen por la luz blanca. Sebastián, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Es que yo me perdí. ¿Cómo tomaste la distancia objetivo del final? La distancia objetivo, ya. Menciono esto y ya. Ajá. La otra Ok, distancia objetivo sería con ese gracias. mínimo más bajo. Y si se dan cuenta, ahí ya llegó. También es válido. Y si se dan cuenta, algunos toman beneficios.
Y es porque también es válido verlo así. Ambas distancias de objetivo son válidas. Es la zona gris lo que dice Brooks. Esta sería la zona gris, que ambas perspectivas serían válidas. Ahora, ¿cómo tomé las distancias de objetivos? Vicky, déjame responderle a Vicky y voy contigo, Fernando. Sí, sí, solo la última, es que ahí ya me perdí, en la última. Sí, ya mira, ¿te acuerdas que te dije que cuando tenemos una ruptura, puede ser una brecha de medición o una de agotamiento? Eso quedó claro, ¿no? Si es que no, dime, te lo puedo explicar. Sí, no, sí quedó, claro. Y entonces, la distancia objetivo para los compradores en este caso es llegar al inicio de la pierna de ruptura. Ahí los vendedores van a intentar formar un doble techo y medir una distancia objetiva a la baja, porque acá tienes un techo y acá tienes otro techo, doble techo. Y los compradores quieren que eso falle y buscar una distancia objetiva al alza. Eso quieren. Entonces, en ese punto, pues hay que ver qué pasa. Al final el precio sube, rompe falsamente y termina bajando. Entonces los vendedores podrían medir esa distancia objetiva. Y como te digo, se mide desde el cuello. ¿Cuál sería el cuello de este doble techo? Este mínimo. Entonces las dos posibles mediciones serían desde el cuello a un techo, que sería este techo, y proyectamos a la baja, que sería por aquí donde tomaron beneficios, o con respecto al otro techo, que sería ligeramente más bajo, que fue donde también tomaron beneficios. Acá, si te das cuenta. Entonces ambas son válidas y lo mejor es ir desde menor distancia a mayor distancia, por lo cual medir la de menor distancia y tomar beneficios ahí es más conservador, pero también es válido, porque en algunas ocasiones el precio simplemente llega a la distancia objetivo del techo de menor tamaño y luego puede pasar esto. ¿Eso? Ok, sí, ya me quedó claro. Sí, gracias. Ya, genial. Ya, entonces, resumidamente, tenemos esta venta no la tomamos, pero hubiese sido una buena venta. Esta venta por ruptura sí se tomó, tendríamos un 1 a 1. Luego tendríamos una venta aquí, tendríamos el scalp y tendríamos el swing, que el swing lo gestionamos acá, en break-even. Luego tendríamos, ¿qué cosa? La venta en este punto, que gestionamos con pequeñas pérdidas, y luego la compra, que se gestiona en este punto. Restaría prácticamente la mitad de una operación. Y luego tendríamos esta venta de aquí, un scalp, pero 1 a 1 buscaríamos. Luego tendríamos esta otra venta que se sale con pequeñas pérdidas. Luego esta otra venta acá, que se saldría con el scalp, y también se saldría con el swing. Y el swing saldríamos prácticamente con un 1,5. Entonces tendríamos 3 operaciones y media en positivo. 3 operaciones, pongamos, restando la comisión y las pequeñas pérdidas. 3 operaciones en positivo. Que al fin y al cabo está bueno, está bastante bueno. Si hubiésemos tomado esta venta, hubiésemos tenido 5 o 6 operaciones en positivo. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda con respecto al análisis? Cuando pare de grabar, pues pueden preguntar dudas con respecto a otros temas. Pero ahora con respecto al análisis, ¿hay alguna duda? Ok, Fernando. Los demás, Navi, Vicky. Ok, Vicky. Y ok, entonces este sería el análisis del 5 de marzo del 2024. Denle like y suscríbanse y muchas gracias por el apoyo y por estar aquí. Buenas noches.